nuestro Padre Francisco, que en lo personal me ayudaron a decidirme o optar por la vida franciscana. Una de ellas va a ser en aquella parte donde se desnuda frente al obispo, frente al pueblo y dice, mi Padre está ahora en el cielo, mi Padre es del cielo, ya no tengo Padre aquí en la tierra. Eso fue lo primero que me impresionó de Francisco. Y la segunda cosa que me impresionó de Francisco fue precisamente eso, el encuentro con el sultán. Este encuentro con el sultán me impresiona porque, pues bueno, vengo de una familia por parte de mi papá, pues bastante religiosa, una familia que, pues muy piadosa, que te recuerdo a mis tías abuelas que siempre me platicaban de los santos, me hablan de Francisco, de Martín de Porres, Ramón Nonato, etcétera. Y pues no había como pues esa interacción, pues de conocer otras cosas, porque realmente era una familia muy piadosa. Entonces hablábamos de la iglesia, de los sacramentos y demás. Cuando entró a la escuela, pues casi todos éramos católicos. Cuando cambio a secundaria, por allí había dos compañeros que eran de alguna secta y demás. Y cuando llego a la preparatoria, a la universidad, pues igual. Entonces, siempre no buscaba el diálogo. Acá, en eso me voy a enfocar un poquito en este encuentro de Francisco con el sultán. No buscaba el diálogo, lo que buscaba era como atacar su fe, iba a buscar quién los inició y siempre decía, ¿verdad? Bueno, pues a mí me fundó Jesús en el año 0, ¿a ti quién te fundó? O en el año 33, ¿a ti quién te fundó? Hace 400 años. Entonces, mi apertura al diálogo no existía. Entonces, cuando conozco y cuando escucho el encuentro con el sultán de Francisco, que busca precisamente el diálogo, es algo que me choquea, algo que me causa estupor, y digo, bueno, entonces el encuentro con el otro, el encuentro con el que es diferente, pues tiene que haber esta apertura, tiene que estar esta mente abierta, el corazón dispuesto para aprender del otro. Y algo me marcó mucho, ¿verdad? Hablar de aquello que nos une. Entonces yo creo que las guerras más estúpidas, con perdón de la palabra, siempre van a ser las guerras, las discusiones, las peleas pues por Dios. Y digo no por defenderlo, sino por querer sacar cualidades de Dios dentro de nuestra religión, dentro de la secta, etc. Dios es Dios y Dios no se necesita defender. Y cuando nosotros buscamos discutir, debatir sobre Dios, creo que siempre nos vamos a quedar muy cortos. Y bueno, dentro de esta larga introducción, pues vamos a hablar precisamente del encuentro con el sultán. Algo también curioso de este encuentro con el sultán es que además de las otras florecillas y relatos que nos cuentan de nuestro padre, este relato en específico está documentado y no nada más pues no nada más por los cristianos, no nada más por la orden, no nada más por la iglesia. Los musulmanes lo tienen documentado, hay historiadores que lo tienen documentado. Entonces, esto le da mayor veracidad a este encuentro de Francisco, que creo que es uno de los que más lo marcaron, ¿verdad? También a nuestro padre. Entonces, sabemos que fue en el año 1219, fue en septiembre, y comentan los historiadores, que fue durante la Quinta Cruzada. Sabemos que las cruzadas era aquel interés de los reinos cristianos de recuperar los lugares santos. Sabemos que dentro de estos intereses, pues también había otros intereses turbios, ¿verdad? E intereses económicos, de poder, de renombre, etc. Entonces, en este año, 1219, que les digo está documentado, nuestro padre Francisco se encamina hacia Al-Malik Al-Kamel, que era el nombre del sultán, sobrino de Saladino. Sabemos que no podía ir Francisco en los barcos como un predicador, no podía ir Francisco como un guerrero, entonces se fue dentro de los barcos, pidió hospedaje y fue la manera en la que pudo llegar pues hasta el otro lado del mundo, ¿verdad? Como lo podríamos ver en ese tiempo. Entonces llega buscando precisamente solo conocer, con estas ideas iba nuestro padre Francisco, ¿verdad? Se hacía pensar a los demás que iba pues solo a conocer, vamos a llamarlo así como de turista, pero Francisco tenía muy marcados sus intereses. Hay historiadores de nuestro padre que dicen que el interés de Francisco estaba en ganar el martirio, y sabemos que el martirio hasta la fecha, pero especialmente en aquella época, pues era considerada la manera más fácil de llegar al cielo, ¿no? Entonces, Francisco amaba, añoraba, rogaba al cielo morir mártir. Y muchos historiadores dicen que fue la primera intención de Francisco.
Otros historiadores dicen que la idea de Francisco era convertir al sultán, convertir a los sarracenos, como dicen los escritos de nuestro padre Francisco, convertir a los sarracenos, a los demás infieles, convertirlos al verdadero Dios, convertirlos al cristianismo. Otros historiadores también mencionarán que pues él quería la paz, ¿verdad? Quería la paz entre ambas partes del mundo, entre ambos bandos. Algo también interesante de mencionar de este encuentro, que volvemos a decir, el año 1219, el obispo que estaba en el lugar, el obispo que era el encargado de estas embarcaciones que llegaban a esta parte de la Tierra Santa, pues le dijo a Francisco que no tenía autorización, que no tenía permiso. Y ahí encontramos algo contradictorio, ¿verdad? Porque en nuestras reglas, en nuestros escritos tenemos obedezcan al ordinario del lugar y ténganles una reverencia a los teólogos, a los sacerdotes y a los obispos, porque en ellos está representada también la gracia de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, en esa ocasión Francisco no obedece al obispo, ¿verdad? Está documentado que no obedece al obispo porque él tenía realmente pues estas motivaciones, intenciones en su corazón que muy seguramente venían de Dios. Voy a dar lectura a esta parte. El encuentro al que Francisco acudió, acompañado de Fray Iluminado, fue considerado por el campamento cristiano como un auténtico fracaso. No es extraño que el único prodigio que veían aquellos hombres de armas era que los frailes regresaran. A ellos no les interesaba otra cosa, no les interesaba el diálogo, no les interesaba otra tregua. Lo que les interesaba a los hombres, pues era, les vuelvo a decir, porque los intereses sanos, pues estaban de algún sector de aquellos cruzados, pero había muchos intereses torcidos que tenían, y sobre todo los soldados que del todo ni eran tan buenos cristianos y eran enviados a la fuerza. Resulta que se dirigen hacia el sultán, vuelvo a decir, era el sobrino de Saladino, pues el sultán Al-Kamel. En efecto, en noviembre de aquel 1219, Damieta cayó en manos de los cristianos. Sabemos que ese era el primer lugar que los cristianos querían ganar, Damieta. Y pues el sultán ofrecía regresar Jerusalén a cambio de Damieta, pero se dieron cuenta los cruzados que Egipto tenía mayor valor económico, obviamente, que la misma Jerusalén. Entonces ahí encontramos estas intenciones torcidas de los cruzados, ¿verdad? Ya no era el recuperar los lugares santos, sino esos intereses económicos, esos intereses de poder, de tesoro, y cambiaron, y bueno, a la larga de la historia terminan perdiendo Damieta. Esta parte de los cristianos, o los que se hacían llamar cristianos, pues sabemos que era una heterogénea coalición ambiciosa de húngaros, de austriacos, de alemanes, de italianos, también franceses. Y el resultado final de estas cruzadas, o precisamente de esta quinta cruzada, fue la derrota. Perdieron Damieta, como ya lo mencionaba antes. En contraste con toda esta épica batalla de descomunales espadas y colosales armaduras, la entrevista entre Francisco y Al-Kamel, el sultán, fue desplazada a la sección de bellas miniaturas de los hechos milagrosos del Poverello, con relatos que nos hablan de una ordalía entre Francisco y unos clérigos musulmanes, en la que el santo está dispuesto a atravesar las llamas de una hoguera para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. Sabemos que cuando Francisco se dirige hacia el sultán, pues no llevaba protección por parte, o no llevaba escolta o soldados que lo protegieran por parte de los cruzados. Francisco se dirige hacia vamos a llamarle castillo, o hacia el reino del sultán, Al-Kamel, se dirige hacia él y tenía la seguridad, o tenía seguro que el sultán lo iba a recibir. Cuando llega, los mandatarios del sultán le dicen: dudamos mucho que el sultán te quiera recibir. Francisco se presenta como huésped, y aquí es algo importante. Los musulmanes tienen, vamos a llamarlo como parte de, no sé si sea correcto de llamarles mandamientos o reglas de vida o demás, atender al peregrino, atender al aquel que se presenta como huésped a tu casa, porque puede ser un ángel. Entonces, cuando Francisco se presenta de esta manera y se presenta todo andrajoso, se presenta sin armas, esto le llama la atención y le hace saber al sultán que un hombre con estas características se presentaba como huésped y quería pedirle precisamente al sultán que lo dejara estar unos días en los aposentos del rey, o en alguna de las, vamos a llamarlo, hospederías del castillo, ¿verdad? Del califato y demás. Resulta que el sultán lo atiende, empiezan a dialogar,
el sultán lo recibe curiosamente, lo recibe con muchos regalos, lo recibe con comida, lo recibe con música y empiezan a dialogar. Sabemos, está documentado que existe este diálogo y hay tres situaciones en particular, ya hablábamos de una, ¿verdad? La ordalía. Cuando los frailes pasan a dormir en uno de los aposentos del rey, el sultán les envía mujeres de su harem, pues para que tuvieran relaciones con ellos, ¿verdad? Francisco se niega, igual el fraile que lo acompañaba, fray iluminado. Después también los tesoros, los regalos, el oro, la plata que ofrece el sultán a Francisco también los niega, pero tampoco los acepta Francisco, incluso cuando el sultán hace énfasis en que se lo entregue a los pobres de los que él tanto habla, de los pobres que él dice que tanto quiere. Incluso eso no lo recibe Francisco y eso también sorprende a, pues sorprende a al sultán. Y la última, pues va a ser esta ordalía, ¿verdad? La ordalía sabemos que era una cama de carbones por la que el sultán iba a probar a sus clérigos, a los sacerdotes, a los sacerdotes musulmanes y a Francisco y al otro fraile, ¿verdad? Que lo acompañaba. Resulta que hay también en contradicción o en discordancia cuáles fueron las presentaciones o los regalos, las tentaciones, vamos a llamarle así, que les ofrecía el sultán. Y hay una donde mencionan, me recuerdo que la leí de esta manera, decía, acepto acostarme con cualquiera de estas mujeres siempre y cuando se quieran acostar en la cama por la que me hiciste pasar ayer, es decir, la cama de carbones. Evidentemente, pues ninguna de las chulas iba a querer acostar con Francisco en una cama de carbones, ¿verdad? Ni con el otro fraile. Entonces, hay un poquito de discordancia conforme a estas atenciones, vamos a llamarle mejor así, que tiene el sultán para con Francisco. La ordalía de carbones, las mujeres y los tesoros. Estos dos regalos, o por llamarlos así, atenciones, por un lado las mujeres y por el otro lado los regalos, Francisco los niega. Y esto sorprende todavía más al sultán. Cuando Francisco estaba dispuesto a pasar por la ordalía, por la cama de carbones, y los clérigos de Alcamel tenían como nervios, tenían como miedo de pasar, el sultán dijo, pues nadie pase por la cama, ¿verdad? Vamos a seguir dialogando, quiero que me sigas platicando de ese Dios al que tú dices que es el mismo Dios que yo adoro, que yo venero. Cuando los franciscanos llegaron al palacete, ya mencionaba, ¿verdad?, que fueron recibidos con extrañeza. Alcamil quedó impresionado por el poverelo de Asís, tal como contó San Buenaventura. El sultán le preguntó, aquí hay algo clave, muy interesante, y que nos debería de cuestionar, de doler. ¿Por qué los cristianos, Francisco? ¿Por qué los cristianos predican el amor y hacen la guerra? San Buenaventura dice que a nuestro Padre se le rasgaron los ojos, que nuestro Padre derramó lágrimas y dijo, el amor no es amado. Hemos escuchado muchas veces esta frase de Francisco, el amor no es amado. Y es por eso que los cristianos, dice Francisco, pelean, es por eso que los cristianos guerrean, es por eso que los cristianos se avientan a la sangre. Por primera vez el sultán vio a un cristiano que era pacífico, tan impresionado quedó que le dijo a Francisco, Francisco, si todos los cristianos fueran como tú, qué fácil sería ser cristiano. De verdad que son palabras bastante fuertes. Qué fácil sería ser cristiano si todos fueran como tú. La imagen de Francisco cautiva a propios y extraños, y yo cada que leo esta parte de los escritos o alguna otra lectura que encuentro en internet y demás, en otro libro, siempre esta parte me impresiona, porque Francisco, si todos fueran como tú, entonces, si alguien ajeno reconoce a Francisco como un verdadero cristiano, nosotros los cristianos deberíamos de ver en Francisco, y en cuanto santo tenemos ejemplo, pues eso, ¿verdad? Motivaciones, ejemplo y pues consejos de cómo vivir, de cómo llegar a la santidad y pues a la casa del Padre, ¿verdad? Tengo acá también esta parte. Regresando a la cama de carbones, donde sería probada la fe de los musulmanes y de Francisco, pasó que después de horas de diálogo, el sultán no quiso que nadie se sometiera, ya lo mencionábamos, no quiso que nadie se sometiera a esta prueba, y se admiró mucho más por el desprecio expresado por Francisco hacia las riquezas que quería obsequiarle. Tengamos en cuenta que el sultán era consciente de que los cruzados, una de sus mayores intenciones no era recuperar los lugares santos, eso le importaría al Vaticano, a la Iglesia, al Papa, a los reyes cristianos, pero los guerreros, los soldados que estaban allí, vuelvo a decir, unos eran enviados a la fuerza. Entonces, muchos de los intereses que tenían ellos
eran intereses económicos, no había un interés, si le pudiéramos llamar santo, de parte de ellos. Entonces, esto impresiona también al sultán, que no viene por sus tesoros, que no viene por sus riquezas. Este encuentro de ya casi más, bueno, más bien ya de hace más de 8 siglos, no existe la conversión del sultán al cristianismo ni de Francisco al Islam, pero existe en cambio, aquí también una idea central, una actitud de escucha, de diálogo, de apertura, de aceptación, de adhesión, de inclusión. Hoy que vivimos, no sé, allá en Colombia y de tantos lugares nos estén escuchando, pero yo que soy de México y que puedo, hace ruido en mi cabeza todo el día la frase esta que se atribuye a Napoleón de divide y vencerás, y veo a la gente de mi país, incluso a la misma gente de la iglesia, pues divide y vencerás. Francisco nos da ejemplo, yo creo que así como decimos, y espero no decir una herejía, pero así como mencionamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, la historia de Francisco, pues también la podemos actualizar, la podemos ir actualizando y aterrizarla en nuestro momento, en nuestra cultura, en todo lo que estamos viviendo. Y este encuentro de Francisco nos enseña incluso a hablar precisamente con apertura, con inclusión, con respeto. Esa palabra ya hasta me choquea también cuando hablamos de inclusión y demás, porque pues la verdad siempre va a ser la verdad, y la verdad con mayúsculas, aunque todo el mundo sea relativo, aunque nos quieran presentar cosas como aparentemente buenas o maquillar las cosas, las voy a llamar malas, maquillar estas cosas malas para que las aceptemos, pues la verdad siempre va a ser la verdad, y en esa verdad es en lo que nos tenemos que unir. Vuelvo a decir la verdad con mayúsculas, ¿verdad? Existe un cambio de actitud, de escucha y de diálogo, una presencia, un testimonio sincero de vida por parte de Francisco que llena de estupor al soberano musulmán. Mencionaba la idea que queremos tener como principal, presentar, sacar ante la situación que vivimos en esta sociedad dividida. Vuelvo a decir, el ejemplo de mi país, hace unos días hubo marchas, hubo quien en el Zócalo capitalino, donde está la Catedral Metropolitana de México y está el Palacio de Gobierno, la mitad estaban protestando pues por los 43 normalistas que mataron hace algunos años o están desaparecidos. Otros estaban protestando porque les quitaron tierras en el mismo Zócalo, y llegaron las feministas, llegaron a reclamar, ¿verdad? Y ya sabemos toda estas actividades, para no herir susceptibilidades, estas actividades o acciones que tuvieron para con los templos, que tenían encuentro con las paredes y demás. No es el tema meterme en esto, pero yo creo que esto es algo que Francisco nos enseña. La apertura al diálogo, al dolor del otro, a la necesidad del otro, al conocimiento del otro. Hay algo aquí que también volvemos a recalcar. El sultán no se convirtió al cristianismo, ni Francisco se convirtió al islam. Ambos dialogaron de aquello que los unía. Hoy por hoy podemos decir esto, ¿verdad? Hablar siempre la verdad, hablar de lo que nos une, que son las necesidades, que si yo apoyo esto, que si yo apoyo lo otro, que si de repente estamos defendiendo a las ballenas y me duelen más los delfines, o me duele más que estén abortando, o me duele más la eutanasia, pues bueno, yo creo que ante todo debe estar la dignidad humana, y la dignidad humana la vamos a presentar como verdad, ¿verdad? Y esta verdad de la dignidad humana pues es meramente cristiana, es meramente piadosa, es meramente religiosa, es bíblica, es de Dios, porque la dignidad nos la da Dios. Vivimos en un tiempo donde todo parece ser relativo y donde el pan de cada día son las contiendas y las discusiones. En ocasiones por no poder llegar a un acuerdo, y en otras por querer imponer nuestras ideas. Es sorprendente que hace 800 años, con esa cultura tan distinta entre el cristianismo y los musulmanes, con una lengua distinta y con intereses muy diversos, dos hombres hablaron de aquello que los unía, no de lo que los dividía. Les pido ahora, para hacer un break, a los hermanos del Ministerio de Música que nos acompañen con una canción. A lo mejor ya hablé mucho y pues vamos a meter esto para descansar un poquito de mi voz. Ojalá me puedan ayudar los hermanos. La batalla está dentro de ti, el camino lo debes construir, paso a paso, confiando tan solo
desde hoy tu vida cambiará, las almas dejarás y Cristo el centro de tu vida será. Francisco, desde hoy el mundo te verá y no comprenderá que lo dejes todo para marcharte con Dios. Muchas veces queremos emprender el camino prescindiendo de Dios y tratamos de estar lo más distantes de Él. Y de pronto, como suele suceder, alguien llama muy adentro de ti y te invita a construir un mundo mejor. Francisco, desde hoy tu vida cambiará, las almas dejarás y Cristo el centro de tu vida será. Francisco, desde hoy el mundo te verá y no comprenderá que lo dejes todo para marcharte con Dios. Francisco, desde hoy tu vida cambiará, las almas dejarás y Cristo el centro de tu vida será. Francisco, desde hoy el mundo te verá y no comprenderá que lo dejes todo para marcharte con Dios. Muchas gracias por su intervención musical, que bien nos anima a seguir reflexionando en la vida de San Francisco de Asís. Entonces, querido hermano, le damos la palabra para que nos siga instruyendo en este encuentro con el enemigo. Gracias, madre. En lo personal, siempre me gusta referirme al Padre Francisco, a nuestro Padre Francisco, como el santo para todos, porque es un santo donde todos cabemos. Tengo un buen amigo judío, Ariel, en la Ciudad de México. Es joven, tendrá como 35 años. No le pasé el link ni le mencioné que íbamos a estar en el programa o que íbamos a tener estas intervenciones. Es un judío muy piadoso, es un judío muy religioso, pero admira tanto a nuestro Padre Francisco. Se me hace que conoce más de Francisco que yo y me debería de dar vergüenza, pero es la verdad. Ariel conoce mucho de Francisco y dice que Francisco es su cristiano favorito, porque pues en Francisco ha encontrado también pues estos consejos de vida, ha encontrado un amor por la creación de Dios. Ciertamente él no lo ve del lado piadoso, pero sí del lado de la literatura, ¿verdad? Él siempre dice que es su cristiano favorito y siempre me quiere preguntar algo, siempre me comparte algo cuando nos llegamos a ver ahí en Ciudad de México y llega a venir acá a Monterrey, pues siempre platicamos esto como dato interesante, como dato curioso, mejor dicho. Él siempre, ¿no? El hablar de Francisco debe también darnos ejemplo de unión, ¿verdad? Así como ese diálogo con el sultán que fue en paz, que esa sea la misma manera en la que nosotros nos presentamos. Creo que mucho podemos aprender precisamente del encuentro de Francisco. Y también hablar, así como está Ariel, este amigo judío que les comparto, o está otro amigo que es Hare Krishna también, que ama, incluso este amigo Hare Krishna tiene una fundación que se llama Compasivo San Francisco de Asís, que es una AC que se encarga de ayudar a gente necesitada, de entregar sillas de ruedas, despensas, apoyar con pagos de rentas y demás, de medicamentos. Entonces, él que es Hare Krishna y que ni siquiera adora al mismo Dios, al Dios cristiano, pues se llama así, su fundación Compasivo Francisco de Asís, no del San. Fundación Compasivo Francisco de Asís. Entonces les digo, en Francisco todos cabemos. Yo creo que es otra de las cualidades maravillosas que nuestro Padre tuvo. Y de Francisco también nos colgaremos muchos más, ¿verdad? Por allí un mandatario de mi país que no ha hecho el mejor de los trabajos, habla y hace alusión que su gobierno está llevando una pobreza franciscana.
bueno, y ahí yo creo que tampoco, así como los soldados cruzados, tampoco tiene pues eh, una sana intención el hablar de la pobreza franciscana. Yo no sé, yo creo que allá en Colombia es igual, pero pues aquí en México todavía hay mucho cariño, hay mucha reverencia a Francisco y a sus frailes. De hecho, aquí en México, la gente mayor sobre todo, y mucha gente incluso más joven, nos llama los sanfranciscanos por San Francisco. Entonces, en la calle no ubicarán a un diocesano, no ubicarán a un dominico, con todo respeto para ellos, un mercedario, un jesuita que no usan hábito, pero en la calle, si ven un fraile, pues siempre, mira, ahí va un san franciscano, o mi hijo, mi nieto, mi abuelo dice, mi nieto es un san franciscano, etc. Que de santos esperemos lograrlo, pedimos a Dios llegar a ser santos. Entonces, este ejemplo, esta historia de Francisco es tan maravillosa, es tan cautivadora, y les digo, me fascina el poder hablar de este encuentro, vuelvo a decir, no con el enemigo. Francisco no tenía enemigos, no, Francisco nunca pudo tener enemigos más que el mal. Y el sultán se convirtió en un amigo para Francisco. No he tenido la gracia y la bendición de estar en Asís, pero mi padre maestro en el postulantado mencionaba que el sultán, además de regresarlo con honores y darle el único regalo que aceptó el sultán, perdón, Francisco el sultán, fue como una especie de marfil de elefante con algunas piedras, y que esa iba a ser la venia, la encomienda, vamos a llamarle el pasaporte, para que Francisco pues pudiera entrar a los lugares que para ellos eran santos. Sabemos, y este es el mayor tesoro que Francisco, o bueno, no, el mayor tesoro va a ser el diálogo, pero yo creo que una de las cosas también prodigiosas que Francisco saca de este encuentro es que cuando se despide, el sultán no quería, sabemos que el sultán no quería que se fuera Francisco de sus aposentos, de su castillo. Quería que estuviera más, pero Francisco sabía que tenía que regresar. Ya no había alcanzado el martirio, pero había encontrado un amigo, entonces sabía que tenía que regresar para donde los suyos. Entonces el sultán le dice, bueno, Francisco, si todos los que visten como tú quieren venir, yo les doy mi venia, yo les doy autorización para que pasen a esos lugares que para ustedes son santos. Durante muchos años, la única presencia cristiana en esos lugares pues fue la franciscana, y a la fecha, por la gracia de Dios, por intercesión de nuestro Padre Francisco, es fecha que los lugares en Tierra Santa pues están custodiados por los franciscanos. Ya por ahí también hay ortodoxos y demás, otras órdenes, pero los lugares santos fueron entregados por el sultán Al-Kamel a Francisco gracias a este encuentro, gracias a un encuentro, vamos a remarcar, de diálogo, de apertura, de aceptación, de adhesión, de inclusión. Francisco logró una paz temporal entre ambos bandos. Vuelvo a decir lo que mencionaba al principio. Lo único bueno que veían los cruzados de este encuentro fue que llegaron con vida, que regresaron con vida, y les sorprendió que vinieran custodiados por los soldados del sultán. Regresa Francisco y ya la historia no les importó a los cruzados. La historia importa a la orden, y sabemos que a los cruzados pues vieron que no venían con tesoros, vieron que no venían con alhajas, con joyas, con oro, pues no les interesó más, no les interesó saber más de aquel encuentro que habían tenido Francisco y el sultán. Lo único que les sorprendió es que regresaran con vida, que no regresaran decapitados o que encontraran sus cuerpos allá a las orillas de su campamento. Entonces, en este año, en el 1221, de 1219 a 1221, no hubo grandes acciones bélicas, algunos encuentros rebeldes que se dieron entre soldados y cristianos y musulmanes, pero Francisco logró una paz temporal entre ambos bandos. Y lo mejor de esto es que el sultán se quedó con una cara del cristianismo, la cara del amor. Recordar, y que eso siempre nos haga introspección, nos haga sacudirnos. Si todos los cristianos fueran como tú, Francisco, qué fácil sería ser cristiano. Entonces, esto yo creo que también de las ideas principales que Francisco nos deja acá. Bueno, mucho tenemos que aprenderle a nuestro Padre, y para hacer en este diálogo que Francisco tiene
como ejemplo de apertura a los demás, les vuelvo a decir, yo creo que Dios no necesita ser defendido. Sabemos ya los que hemos estudiado filosofía que incluso la expresión o el argumento de Dios no existe, tampoco es aplicable. Entonces, el discutir por Dios yo creo que en este momento ya no debería de tener mayor, no deberíamos de caer en provocaciones, y que lo que sí creo y considero que debemos de defender pues es la casa de Dios, que es nuestros templos, nuestras iglesias, y no las armas. Francisco no defendió así. A mí me llena de mucha tristeza y confieso que incluso coraje. Yo no sé cómo actuaría si tuviera una situación como la que han pasado en varios estados de la República. El estado de Nuevo León, donde yo vivo, de donde yo soy, pues es un estado que digamos que el 80% de la población, 90 se me hace, pues es católica. Y pues en mi estado, que estamos pegados a casi Estados Unidos, pues no, las marchas no son como en el centro de la ciudad, en el centro del país, que es de agarrarse a palos, a machetazos. Y no quiero decir que son cavernícolas o algo así, sino que en el norte la vida es tan rápida, es tan activa, que si te paras, pierdes. Entonces, no se dan esas situaciones normalmente. Solo hubo unas pintas con lata a la basílica de la patrona de la ciudad, pero fue por una de las bardas de atrás. Incluso con ellas, y esto es para mí, incluso con estas personas que tienen estas muestras de estas agresiones, porque sí son agresiones, además de que puedan llamarse protestas y lo que ustedes quieran, el encuentro del sultán con Francisco nos tiene que hablar, o el encuentro de Francisco con el sultán, como lo quieran mencionar, nos tiene que dar ejemplo de cómo tenemos que presentarnos con el otro, de cómo tenemos que hablarle al otro, de cómo tenemos que dirigirnos al otro. Los que somos creyentes, pues la tenemos más fácil. Judíos, testigos, bueno, iba a decir los mormones y otras sectas, pero los testigos, los bautistas, los evangélicos, tenemos al mismo Dios. Y nosotros los cristianos sabemos que Dios, hablamos de las semillas del verbo y demás, pues hablar de la verdad, hablar siempre de esto. Pues bueno, termino. No sé, madre, si haya alguna pregunta, alguna aportación de su parte. Dentro de mi mucha ignorancia, pues estoy abierto al diálogo, alguna corrección, alguna herejía que haya dicho, pues estoy en la apertura de que me lo mencione. Bueno, mientras nos contesta la madre, a mí hay una promesa que me gusta mucho contar. Digo, dentro de las florecillas de nuestro Padre está esta del amor de Dios, de la providencia de Dios, del socorro siempre de Dios. Hay una bellísima que mañana les mencionaba, que tiene un programa de radio aquí en Nuevo León. Mañana hablaré de una de las florecillas, o de una de las promesas que nuestro Señor le hace a la orden. Cuando ya habían pasado los años y los frailes ya eran tantos, a Francisco le preocupaba, fíjense, así como tuvo preocupaciones con el sultán, pues también le preocupaban cosas más vanas o más simples, como el que iban a comer sus frailes. En esta oración que eleva a Dios al cielo, Francisco al cielo, dice: Señor, yo ya no sé qué voy a hacer con todos estos que me mandaste. Entonces, en esa oración, en ese diálogo también con el Señor, nuestro Señor Jesucristo le contesta: Francisco, la orden no es tuya, la orden es mía. Y tanto quiero a los tuyos, Francisco, que yo te prometo que si en el mundo hubiera solo un pan, y el mundo estuviera en sequía, en hambruna, en guerra, y solo hubiera un pan, tanto quiero a los tuyos, Francisco, que la mitad de ese pan sería para ustedes, para tus hijos, para tus hermanos, y la otra mitad para el mundo hambriento. Digo, puede sonar muy poético, puede sonar muy falaz, pero tanto es el amor de Dios que ha tenido con nosotros, que ha tenido con Francisco, que ha tenido con los franciscanos, que yo creo que esa mitad del pan que nos regala el Señor, que nos deja la providencia divina, pues no nada más va a ser para los frailes, para las monjas, para los seglares, las albernias, las cufras, los demás institutos incorporados a la regla, a la orden, a San Francisco. Yo creo que no. Creo que franciscano, mi amigo Ariel, es súper franciscano y no es cristiano. Por eso les digo que en Francisco todos cabemos. El ejemplo de Francisco, donde ese encuentro con el sultán, el encuentro con el leproso, el encuentro con la hermana muerte, etcétera, etcétera, con la dama pobreza, nos menciona, nos da ejemplo y testimonio de que
el diálogo con el otro, incluso con el que piensa muy distinto que yo, pues es posible. Y que en este árbol donde Francisco, que este árbol que es Francisco, pues las ramas siguen dando frutos, siguen dando sombra. Entonces, la familia franciscana pues tiene apertura al diálogo, deberíamos de tener apertura al diálogo, pero siempre sin olvidarnos de la verdad. Siempre con apertura a la inclusión, pero sin olvidarnos de la verdad o sin sacar la verdad con mayúscula. Madre, no sé si ya esté por allí o ya la perdimos. Querido hermano Adrián, pues no tenemos ninguna pregunta. No tenemos ninguna pregunta, pero nos hace ver usted con su diálogo, con su exposición de este encuentro con el enemigo y más que con el enemigo, como nos decía usted, el encuentro de Francisco con el sultán nos muestra a un Francisco abierto al diálogo, abierto a la escucha, ¿no? Y es esa la invitación que usted nos hace en este hecho histórico que pasó en realidad en la vida de Francisco, en su camino de conversión, en su camino también vocacional y amor a Dios. Nos decía también que el interés de Francisco no era convertir, ¿no?, al sultán, ni tampoco en ese encuentro se convirtió el sultán al cristianismo, sino un amigo encontró tanto el sultán como Francisco. Es así como Francisco también nos hace ver y nos hace también, Sultán se admira de la actitud, de la presencia de Francisco que transmite esa paz, esa verdad que el mundo de hoy necesita, esa verdad que muchas veces se la maquilla por quizás porque buscamos otros intereses. Hoy Francisco nos invita a ese encuentro, a esa apertura, a acoger al que sufre, pero desde la verdad y desde el diálogo. Es allí donde Francisco también nos invita a tener presente las palabras que él dijo: el amor no es amado. Esas frases o esa palabra tan profunda que muchas veces que nosotros como cristianos olvidamos, ese amor eterno que es de Dios. Entonces el compromiso de esta noche que nos invita es a ser amigos, a tener esa actitud de apertura, de acogida, de diálogo y de paz. Querido hermano, agradecemos todo este gran aporte que da para conocer más la vida de Francisco, la vida de este hombre que nos enseña y que ha pasado mucho tiempo, él sigue vivo en nuestras vidas y sigue siendo acogido en nuestros hogares. También, querida comunidad, agradecerles a ustedes porque durante estos 8 días han venido construyendo un camino de conocimiento de nuestro Padre San Francisco. Un agradecimiento inmenso a ustedes, hermanos, por esta oportunidad que nos dan de poderlos tener y aprender cada día más. También agradecemos a Dúo Cantares, conformado por el señor Gabriel Arteaga y su señora esposa Sonia, y a todos los que nos escuchan. Mañana les hacemos la cordial invitación también para que nos acompañen. Tendremos el encuentro con la muerte, orientado por nuestro hermano Dubán Tangarife, y esto será a las 7. Nuestro hermano nos estará acompañando desde Roma. Muy agradecidos entonces, querido hermano, le invitamos para finalizar este encuentro que nos regale su bendición. Claro. Madre, nada más, pues agradecerles también la oportunidad de compartir con ustedes. Realmente todavía me siguen sudando las manos. Todavía estoy un poquito nervioso, pero agradezco mucho la invitación de verdad de poder compartir. Yo creo que de las cosas, vamos a llamarle buenas, que dejó esta pandemia, pues son cosas como estas, ¿verdad? Ayer participábamos también en el novenario con otros hermanos seglares y bueno, otras reuniones que hemos tenido, otros alcances que hemos tenido. Y pues sabernos que ustedes allá en Colombia y otros hermanos que se han conectado, pues somos hijos de ese árbol que dijo el amor no es amado y ese que le dio al sultán ejemplo de vida, ejemplo de cristiano. Entonces agradezco mucho la invitación,
les deseo, Madre, para toda su comunidad, pues los bienes espirituales y celestiales que del Señor proceden, que alcancen esta novena, ¿verdad? Y que pues tengan unas felices fiestas de nuestro Padre San Francisco, igual a toda la comunidad que nos está pues siguiendo en las redes sociales. Pues vamos a invocar, porque yo no soy padrecito, ¿verdad? Entonces vamos a invocar la bendición de Dios sobre todos nosotros y a cada invocación vamos a contestar amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Nos mire benignamente y nos conceda la paz. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ama, nos bendiga y nos guarde a nosotros, a nuestras familias, a nuestras comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, querido hermano. Cuente con nuestra oración. Saludos a todos sus hermanos de su provincia y cuente pues con toda nuestra oración de toda nuestra comunidad de religiosas franciscanas. Muy amable por su ponencia y por su bonito aporte en fortalecer nuestra espiritualidad franciscana. Muchas gracias. Agradeciendo también a nuestros cantantes de esta noche por su intervención y les invitamos a que nos den su canto para finalizar este encuentro. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan su poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado